Muchos creen que Goku cambió en Dragon Ball Super, que ya no es el mismo de antes, que perdió parte de lo que lo hacía especial. Pero después de analizar sus decisiones a lo largo de toda la historia, la duda es otra. ¿Realmente cambió o siempre fue así? Porque si la respuesta es esa, entonces el problema nunca fue Dragon Ball Super. Durante años, la imagen de Goku fue bastante clara. Un personaje simple, sí, pero también serio cuando la situación lo exigía. Alguien que, aunque amaba pelear, sabía cuándo las cosas eran realmente importantes. Pero en Dragon Ball Super, esa percepción cambió. Muchos empezaron a verlo diferente, más despreocupado, más inmaduro, incluso más irresponsable en ciertos momentos. Y eso generó una idea bastante fuerte, porque no es algo que se diga solo una vez. Es una percepción que se repite constantemente, en comentarios, en discusiones, en comparaciones directas con Dragon Ball Z, donde muchos sienten que ese equilibrio que tenía antes simplemente ya no está, que ahora actúa sin medir tanto las consecuencias, que ya no transmite la misma seriedad en momentos clave, y eso es lo que refuerza aún más la idea, la sensación de que hay un cambio real, no pequeño, sino evidente, la de que Goku ya no era el mismo personaje, que algo se había perdido en el camino, que había una diferencia clara entre el Goku de antes y el de ahora. Y cuando tantas personas coinciden en lo mismo, es difícil ignorarlo. Y cuando miras Dragon Ball Super, no es difícil entender por qué existe esa percepción, porque hay momentos muy claros donde Goku actúa de una forma que antes no era tan evidente. Decisiones donde parece no medir del todo las consecuencias. Situaciones donde su enfoque está completamente en el combate, incluso cuando hay riesgos mucho más grandes en juego. Y eso es lo que genera ruido, porque hay momentos muy concretos que refuerzan esa idea, como cuando decide involucrarse en situaciones peligrosas sin pensar demasiado en lo que podría pasar después, o cuando prioriza el enfrentamiento, incluso en contextos donde el riesgo es mucho mayor de lo habitual, o cuando su actitud parece más relajada, incluso frente a amenazas que antes habrían sido tratadas con más seriedad. Y eso es lo que hace que la percepción se fortalezca, porque no es una interpretación aislada. Es una sensación que se construye con cada una de esas decisiones, porque no es solo una escena, son varias, repetidas, donde la forma en la que actúa refuerza esa idea de cambio. Y mientras más ejemplos ves, más fácil es llegar a esa conclusión. Y mientras más se repite ese patrón, más difícil es ignorarlo. Y cuando todos esos momentos se ven juntos, ya no parece un detalle, parece un cambio claro. Pero aquí es donde todo empieza a cambiar, porque cuando miras hacia atrás, hacia Dragon Ball Z, empiezas a notar algo curioso, que muchas de esas actitudes no son nuevas, que ese enfoque en el combate, esa forma de actuar sin pensar demasiado en las consecuencias, ese impulso constante por enfrentarse a rivales más fuertes, ya estaba ahí desde antes, solo que no siempre se interpretaba de la misma manera, porque el contexto era diferente, porque en Dragon Ball Z muchas de esas decisiones eran vistas de otra forma, no como errores, sino como parte de lo que hacía especial al personaje, como cuando decide darle una oportunidad a sus rivales, o cuando confía en que otros pueden superar sus propios límites, o incluso cuando pone el combate por encima de todo lo demás. En ese momento, eso no se interpretaba como inmadurez, se veía como confianza, como parte de su esencia. Y eso es lo que cambia todo, porque no estamos viendo un comportamiento nuevo,
estamos viendo el mismo comportamiento interpretado de forma diferente. Y eso cambia completamente la percepción. Y ahí es donde la idea de que cambió empieza a tambalearse. Porque si el comportamiento es el mismo, entonces la pregunta ya no es si cambió, es por qué ahora lo vemos diferente. Y cuando entiendes eso, todo empieza a encajar. Porque Goku no cambió. Lo que cambió fue la forma en la que se interpreta. Porque su forma de ver el mundo siempre ha sido la misma, basada en el combate, en el crecimiento, en el desafío constante. Y eso nunca ha sido algo secundario para él. Es su eje principal, lo que define sus decisiones, porque Goku no toma decisiones basándose en lo que otros esperan de él. Las toma basándose en lo que le da sentido a su vida, en lo que lo impulsa a seguir avanzando. Y eso es algo que se mantiene constante desde el inicio. No importa el contexto, no importa la situación, su prioridad siempre es la misma: superarse, enfrentar algo más grande y crecer a partir de eso. Y cuando ese es el motor principal de un personaje, todo lo demás pasa a un segundo plano, incluso cuando eso genera conflicto, lo que explica su comportamiento. Y cuando lo ves desde ese punto, deja de parecer un cambio y empieza a parecer consistencia. Y eso es lo que hace que no estemos viendo un cambio, sino una consistencia que siempre estuvo ahí. Y todo esto lleva a una conclusión incómoda, porque si Goku nunca cambió realmente, entonces el problema no está en Dragon Ball Super, está en cómo decidimos interpretarlo, porque cuando el contexto cambia, la forma en la que vemos al personaje también cambia, y lo que antes parecía una virtud puede empezar a verse como un defecto. Pero eso no significa que el personaje haya cambiado, significa que nuestra percepción sí lo hizo, porque es más fácil pensar que algo cambió que aceptar que lo estamos viendo diferente, que nuestras expectativas evolucionaron, que ahora buscamos algo distinto en el personaje, y eso es lo que genera el conflicto, no lo que hace Goku, sino lo que esperamos que haga. Y cuando entiendes eso, la pregunta deja de ser si cambió y pasa a ser si alguna vez lo entendimos realmente, porque tal vez el problema nunca fue Dragon Ball Super, sino la forma en la que decidimos ver a Goku. Entonces la pregunta es inevitable: ¿Goku cambió en Dragon Ball Super? ¿O siempre fue así y nunca lo vimos realmente? Porque dependiendo de cómo lo veas, la respuesta puede ser completamente diferente.